del sistema digestivo. Está grabando. Ya, entonces vamos a continuar con los estudios de sistema digestivo. Vimos, ¿no es cierto?, como ya les dije, glándulas salivales, motilidad esofágica, reflujo gastroesofágico, que principalmente el reflujo se toma en los niños, ¿no es cierto? O sea, se genera una plétora gástrica, o sea, un llene de estómago en el cual se le dio la sustancia radioactiva, luego se genera esta plétora con el alimento y en los adultos con jugo por lo general de naranja y se comienzan a tomar las imágenes hasta buscar, ¿no es cierto? Son 40 minutos frente a 10 segundos, es un estudio dinámico y lo que se pretende ver es si hay paso desde el estómago que se debería ver bajo el monitor, en la parte baja, lleno el estómago, hacia la zona del esófago. Y se hace un procesamiento o una valoración del estudio tanto visual como cuantitativa. Y la cuantitativa se hacía generando ROI, ¿no es cierto?, en la área del esófago, en los 3/3 del esófago y un ROI completo. Y ahí para ver, ¿no es cierto?, si hay alzas de actividad. El otro estudio que vamos a continuar hoy es el de vaciamiento gástrico y este estudio se realiza tanto para alimento sólido como para líquido, ¿ya? Es un estudio bastante simple y consiste, ¿no es cierto?, en que vamos a dar a comer o a beber el radiofármaco al paciente, ya sea en un alimento sólido o en un alimento líquido, y este va a estar marcado, este alimento, se le va a agregar a este alimento la sustancia radioactiva. Claramente, este radiofármaco, al igual que los otros, debe ser inherente desde el punto de vista de la absorción en el tracto digestivo, ¿ya? No debe haber absorción, acuérdense que es, es una localización compartimental, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros damos a comer o a beber este medicamento, lo que hacemos es generar comenzar a tomar las imágenes y lo que se determina, ¿no es cierto? Lo que se quiere determinar es la actividad en la zona gástrica. Ya lo que yo quiero es ir viendo cómo va disminuyendo el alimento desde la zona gástrica y por ende va a ir pasando hacia el intestino delgado. Entonces, lo que se hace acá es cuantificar ese tiempo, el paso ya sea del líquido o del sólido desde el estómago hacia el duodeno. Y ahí se va definiendo los porcentajes de vaciamiento. ¿Ya? Ya lo vamos a ir viendo en las imágenes para que les vaya quedando más claro. Entonces, vamos a dar al paciente este alimento, ya sea sólido o líquido, marcado con una sustancia radioactiva y nos va a permitir evaluar el tránsito gástrico. Hay varias otras alternativas de exámenes, ¿ya? Pero el estudio en medicina nuclear de vaciamiento gástrico, nos va a entregar una información fisiológica muy precisa, ¿ya? Y muy, ¿no es cierto?, en vivo. Vamos a ir midiendo la cantidad, porque al darle una cierta cantidad de actividad al paciente en el alimento, este se va a quedar en el estómago y esa va a ser nuestra actividad inicial, la que recién le dimos al paciente. Y luego se va a ir midiendo a lo largo que va pasando el tiempo, cómo va disminuyendo la actividad en el estómago y eso que me va a ir reflejando el paso del alimento desde el estómago hacia el intestino delgado, principalmente en la primera porción que será el duodeno. ¿Les queda claro alguna duda en cuanto a en qué consiste el estudio en forma general? Todo bien, profe. Entonces, ¿cuándo va a estar indicado? Cuando hay, ¿no es cierto?, un síndrome pilórico, cuando hay una dispepsia funcional del estómago, cuando hay problemas de evacuación, cuando hay gastroparesia, y también se utiliza mucho en la postcirugía gástrica para medir, ¿no es cierto?, la capacidad que aquellos pacientes que se hacen estos
bypass gástrico o manga gástrica, se utilizaba mucho también este estudio para poder medir la capacidad de alimento que va quedando en el paciente. Entonces la preparación es un ayuno de 4 horas, ¿no es cierto? Siempre ya vimos los estudios gástricos tienen un ayuno de un tiempo, ¿no es cierto? Y en este caso de 4 horas. Y lo otro es no haberse realizado ningún estudio radiológico con medio de contraste al menos 48 horas antes de este examen, que también lo habíamos visto que es para el reflujo. El radiofármaco, al igual que para el reflujo, es el tecnesio marcado con sulfuro de coloide, que es, su nombre lo dice, una sustancia coloidal, que da, ¿no es cierto?, que es media viscosa, media blanquecina, y que se prepara y se marca en el servicio de medicina nuclear. Entonces, el sulfuro de coloide lo vamos a agregar ya sea a la leche, ¿no es cierto?, o a la fórmula láctea, en caso de que sea un menor, y cuando es líquido, perdón, cuando es líquido se agrega a un vaso de leche o a un jugo o a un ensur, no sé si conocen esos ensur, también se agrega a un alimento líquido, y en caso de que sea de alimento sólido, se prepara un sándwich de huevo y al huevo que se prepara, ¿no es cierto?, en una pailita, se le agrega una vez que ya está la yema un poco cocida, se le agrega el sulfuro de coloide y finalmente se mezcla con la yema y se prepara un sándwich con esta mezcla de huevo. Importante nunca dejar, ha pasado que muchas veces quedan restos de huevos en la pailita y viene el asistente, el auxiliar que hace aseo y dice, ¿para qué lo voy a botar? Y se lo come. Hay que siempre dejar nada ahí, todo inmediatamente en su lugar para que no se produzcan estas cosas porque pasan. Ya a mí una vez en un servicio nos pasó que se había preparado mucho huevo y quedó en la paila y el auxiliar de aseo se lo comió. Y quedó ahí radioactivo todo el día. Bueno, la dosis que se administra es de 1 milicurí y por supuesto, al ser un estudio de sistema digestivo que estamos estudiando el tubo digestivo propiamente tal, en este caso el vaciamiento del estómago, vía oral es la administración. Se da en 200 cc de líquido, ya sea la leche o el jugo, y a veces en paciente operado dependiendo de la capacidad 120, 70 cc, eso va a depender. Y en caso de que sea el sólido, se da el sándwich, pero lo importante es que este sándwich el paciente se lo debe comer rápido, ojalá no más allá de 5 minutos, porque recuerden que empieza o si no va a comer y si se demora va a ir pasando ya del estómago y no se va a cumplir el objetivo de tener en un tiempo X toda la actividad en el estómago. Entonces debe ser una ingesta rápida, en este caso del sándwich cuando es sólido, cuando es un estudio sólido. Puede ser el estudio que se lo pidan solamente de sólido o solamente de líquido o ambos. Ya va a depender ahí de la patología que haya sospecha con el paciente o como el médico qué es lo que quiere evaluar. Entonces, la adquisición es inmediatamente después que se genera la ingesta. Y lo que se hace es se va a ubicar el estómago, se pone el detector de manera que el estómago que ya va a estar radioactivo y ya lo vamos a estar viendo en el monitor, quede en la mitad superior del campo. Porque lo que yo quiero ver, ¿no es cierto? A diferencia del reflujo, el estómago quedaba abajo porque yo quería ver si había pasos desde el estómago hacia el esófago, acá es al revés, desde el estómago hacia el intestino delgado. Precisamente el duodeno, que es la primera porción del intestino. Cuando es un estudio de vaciamiento gástrico líquido, la adquisición se hace a través de imágenes dinámicas, ¿ya? Es más rápido, ¿no es cierto?, el paso del alimento líquido, el vaciamiento gástrico líquido, que el de sólido. Entonces se hace un estudio dinámico y se hace durante 1 hora, ¿ya? Y se hacen imágenes de 1 minuto, o sea, 60 segundos. 60 imágenes de 60 segundos o 60 frames de 60 segundos cada uno. Hay servicios que realizan que el protocolo es hacerlo de cúbito dorsal u otros
en lateral izquierdo, ya con el detector sentado el paciente y el detector se pone de lado y se apoya hacia el lado izquierdo del paciente. Ya eso ya depende del servicio. Y en el estudio de sólido, la modalidad de adquisición son imágenes estáticas. Bueno, en líquido, como es un estudio dinámico, se va a utilizar una matriz de 64 por 64. Y en el estudio sólido, la adquisición, como les decía yo, es un estudio estático, imágenes estáticas, y la matriz que vamos a utilizar es de 128 por 128. Y acá las imágenes estáticas que se realizan y el paciente acá está de pie, se hace inmediatamente una vez que ingiere el alimento, ese se considera en el tiempo cero, que es este. Y ahí se hace la primera adquisición de 1 minuto. Se adquiere una imagen estática de 60 segundos en lateral izquierdo, apoyado el detector hacia el lateral izquierdo. Luego al paciente se lo hace caminar y a los 15 minutos regresa nuevamente al ser ahí adentro donde está el equipo y se adquiere la otra imagen. Y así sucesivamente, sale, camina el paciente y vuelve a hacer la otra adquisición a los 30 minutos, a los 45, a los 60, a los 75, a los 90, a los 120 y a los 120, a 105 y a los 120 minutos. O sea, lo que se hace son imágenes desde el tiempo cero y luego cada 15 minutos una imagen estática de 1 minuto cada una. Y entre medio, entre que se toma la imagen y entre una y otra, el paciente debe caminar. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, si el paciente por ese motivo no puede permanecer ese minuto de pie, ahí hay que hacerlo, ¿no es cierto?, en decúbito dorsal, pero lo importante es que entre imagen e imagen que se toma, el paciente se mueva, camine. Entonces uno lo hace que salga a caminar a la sala de espera, no lo puedo mandar a caminar por toda la clínica. Recuerden que va a estar emitiendo radiación muy baja, 1 milicurie se le administró, pero igual, dentro del mismo servicio. Como yo les explicaba, el sándwich se prepara, se separa la clara de la yema, se bate la clara, se calienta. Cuando ya empieza a cocerse, ¿no es cierto?, se agrega el radiofármaco y luego se agrega la yema, se termina y se prepara el sándwich, como se los había explicado hace un momento. ¿Alguna duda de las adquisiciones tanto de sólido como de líquido? No, profe. Bueno, y luego voy a obtener, en el caso del sólido, voy a obtener las imágenes, este set de imágenes estáticas y en el caso del líquido, un display, ¿no es cierto?, del estudio dinámico de las imágenes. Cuando hablamos o hacemos el procesamiento, vamos a ver, ¿no es cierto?, este set de imágenes, pero hay que procesarla y se procesa en forma cuantitativa. Es decir, se van a generar ROI o áreas de interés sobre la zona del estómago y se va a cuantificar la actividad. Y para eso se calcula el tiempo medio de vaciamiento y el porcentaje que va a quedar retenido en el estómago posterior a los 60 minutos. Y eso lo hace el procesador en forma automática. Lo que nosotros debemos hacer es generar el ROI, en el caso del líquido, donde veamos todo el estómago, ¿no es cierto?, en el comienzo, pero que recuerden que ese ROI en los dinámicos se genera en una imagen, pero es para todo el estudio. El ROI queda marcado para todo el estudio y nos va a mostrar esta curva de vaciamiento. En el caso de los sólidos, se dibuja esta área de interés sobre todas las imágenes que veamos en las imágenes estáticas del estómago en los 120 minutos. Y lo que vamos a cuantificar, ¿no es cierto?, también va a ser la actividad que va a haber en el estómago y va a calcular el tiempo medio de vaciamiento y el porcentaje igual de retención, pero a los 120 minutos, porque este estudio dura 1 hora y el sólido dura 2 horas. Entonces, lo que vamos a tener es esto, ¿no es cierto? Perdón. Me pasé. Ahí sí. Lo que vamos a tener son estas curvas. Vamos a tener acá en un tiempo, ¿no es cierto?, cero,
o este lo está marcando a los 75 minutos, pero lo que va solamente es un extracto de la imagen, vamos a tener este ROI en el estómago, después vamos a ir generando el ROI en todas las otras imágenes del estómago, ¿no es cierto? Y luego vamos a generar las curvas y nos va a dar esto, ¿ya? Nos va a determinar desde un primer momento, en un tiempo cero, que estaba toda la actividad en el estómago, cómo la actividad fue disminuyendo al pasar el tiempo, ¿ya? Y lo que nos va a dar, ¿no es cierto?, va a ser nos va a calcular el T medio, que en este caso va a ser de 46.2 minutos, por ejemplo, ¿ya? Nos va a dar el número de cuentas totales y va a ir determinando, ¿no es cierto?, las cuentas y finalmente nos va a dar lo residual, lo que quedó ya, y en el minuto 120. Acá está. Este es el tiempo cero y acá va a ir cada 15 minutos hasta llegar a las 2 horas. En el minuto 120, que es lo que nos va quedando esta actividad, de esta que estaba en un tiempo cero, toda esta actividad que está reflejada acá, a esta actividad que nos quedó a los 120 minutos y nos va a entregar la información. ¿Ya? Lo ideal, ¿no es cierto?, es que en el estudio de vaciamiento de sólido es más lenta, ¿no es cierto? La curva va a ser más lenta que la de líquidos, pero tienen distintos patrones. En el estudio de sólido, perdón, en la primera mitad de la curva es más lento el vaciamiento y luego en la segunda mitad se hace más rápido y es distinto el patrón en el líquido, ¿ya? En el líquido es más rápido en la primera mitad de la curva y se hace más lenta en la segunda mitad de la curva. Ya ese es el patrón de curva del vaciamiento en relación a las curvas de estos estudios. La sólida es más lento al comienzo de la curva y más rápida al final, y la líquida al revés, más rápido en la parte inicial y más lento en la segunda parte de la curva. Cuando veamos ejemplos de estudio, ahí se van a poder ir dando cuenta ustedes, ¿no es cierto?, en las imágenes que van a ir viendo en laboratorio. ¿Alguna duda? Hay otro estudio, que es el estudio, el cintigrama de hemorragia digestiva, ¿ya? Y este estudio yo diría que es el único estudio que se realiza de urgencia, ¿ya? Es el estudio, yo diría que es el estudio, sí, el estudio de que principalmente se hace de urgencia en el servicio de medicina nuclear y por lo general son en niños. Entonces, lo que se va a realizar o lo que se quiere determinar es la zona de hemorragia gastrointestinal. Y estas son las famosas hemorragias digestivas que pueden ser del estómago o del duodeno o en las tramas distales del intestino. Entonces, lo que sí es importante que para determinar el sitio de hemorragia son hemorragias activas. Tienen que estar estas hemorragias en forma activa, ¿ya? Y detectan sangrados, desde 0,5 milímetros por minuto. Y acá se puede realizar tanto con el sulfuro de coloide, como marcado con tecnesio 99 metestable, por supuesto, o con hematíes marcados. Ya hematíes glóbulos rojos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacerla con sulfuro de coloide o con hematíes? Con sulfuro de coloide voy a detectar un menor volumen de sangramiento, ¿ya? Pero tiene un aclarado, o sea, una salida muy rápida, el radiofármaco del torrente sanguíneo. En cambio, con los hematíes marcados, este estudio lo puedo prolongar hasta en 24 horas. Entonces, ¿cuál es la particularidad y por qué uno siempre lo hace o tiende a hacerlo con hematíes marcados?
porque las hemorragias digestivas son intermitentes. A veces se presentan, no sé, pues a las 7 de la mañana y después se presentan a las 6 de la tarde y así. Son intermitentes en el periodo, en un tiempo, ¿no es cierto?, en un periodo de tiempo. Por tanto, con el sulfuro de coloide, si yo lo realizo con el sulfuro de coloide, debería tener como la suerte que en ese justo momento que yo estoy haciendo el examen se esté produciendo un episodio de hemorragia y muchas veces eso no ocurre. ¿Ya? Es más, este estudio por lo general uno tiene que ir haciendo controles a lo largo del tiempo. El examen lo podemos hacer, no sé, a las 10 de la mañana y después yo lo controlo cada 2, 3 horas hasta encontrar, ¿no es cierto?, el sitio de hemorragia. Porque se va a marcar, se va a administrar el radiofármaco y vamos a tomar imágenes, ¿no es cierto?, panorámicos de todas las zonas posibles de la hemorragia, tanto intestinal como del estómago, y hasta detectar, ¿no es cierto?, que aparezca alguna actividad que no corresponde al tracto y que me esté demostrando que hay un episodio de hemorragia. Además, con el sulfuro de coloide no nos sirve cuando hay una hemorragia a nivel del fondo del estómago o del esófago, porque acá hay captación, recuerden que es una sustancia coloidal, entonces va a haber captación de hígado y de vaso. En cambio, con los hematíes, la captación en hígado y en vaso es menor y me va a permitir observar posible hemorragia en caso de que sea a ese nivel, a nivel del fondo del estómago. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo realizo este estudio con hematíes? Como son los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Voy a ver captación a nivel de las estructuras vasculares, que también esto me puede marcar un punto de hemorragia, por tanto es importante también tomar en distintas proyecciones el estudio, ¿ya? Entonces, la principal indicación de este examen es la localización de hemorragias gastrointestinales, ya sea a nivel del fondo del estómago, a nivel del duodeno o de otras tramas distales del intestino. ¿Qué va a pasar? Al administrar este radiofármaco, este se va a extravasar en el sitio donde está ocurriendo la hemorragia. Por tanto, va a pasar este radiofármaco hacia el lumen intestinal y de ahí me va a permitir obtener y detectar, localizar, visualizar, ¿no es cierto?, en forma topográfica el sitio y la magnitud del sangramiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a traspasar hacia el lumen intestinal o del estómago este sangramiento, que va a estar marcada esta sangre con el radiofármaco, por tanto, por eso va a poder ser detectado. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Alguien no lo entiende para que lo volvamos a explicar? Claro, profe. Sí, nadie en el chat, nadie ha escrito que algo. Ya. Por tanto, ese es el fundamento de este estudio. Se le va a administrar al paciente esta sustancia, ¿no es cierto? En este caso, los hematíes marcados son sus propios hematíes los que se marcan. Y en el lugar donde haya sangramiento, este sangrado va a pasar hacia el lumen, ya sea del estómago o del intestino, por tanto, eso no va a ser normal ver captación ahí en esa zona y vamos a poder detectar el sitio de sangrado. La preparación, igual que las otras, un ayuno al menos de 4 horas, pero acá sí al paciente hay que administrarle el perclorato de potasio, que son unas cápsulas que se manejan siempre en los estudios, en los servicios, perdón, de medicina nuclear, de 500 miligramos y es 1 hora antes del estudio. ¿Para qué vamos a administrar el perclorato? ¿Recuerdan ustedes cuáles son las zonas de biodistribución del tecnesio 99 metastable? ¿Lo recuerdan? Una era gástrica. ¿Ah? Una era gástrica. ¿No es cierto? Es la mucosa gástrica. Por tanto, nosotros al administrar el perclorato lo que produce es la inhibición de la captación gástrica. ¿Ya? Por supuesto, del tecnesio 99 metastable, porque lo que hacemos al paciente es administrarle tecnesio 99 metastable. ¿Ya?
para que se marque con sus hematíes. Por tanto, bueno, siempre hay que explicarle al paciente, le vamos a administrar una sustancia radioactiva en una venita del brazo, es poca actividad, por tanto no le va a pasar nada a usted, pero igual hay que tener las medidas de precaución, de que se mantenga alejado de mujeres embarazadas, niños pequeños, eso es con todos los estudios, uno le da esa indicación al paciente. Independiente de la actividad, pero uno tiene que dejar tranquilo, porque cuando a ti te dicen una sustancia radioactiva te vamos a administrar, es como terrorífico. Entonces, eso siempre yo les trato de transmitir a ustedes que siempre hay que entregarle una confianza al paciente. Entonces es importante decir, mire, le vamos a hacer este estudio, para eso le vamos a administrar esta sustancia radioactiva en una venita o en forma oral, dependiendo, ¿no es cierto?, del estudio, pero es una dosis muy baja, que el beneficio que va a tener al administrarla va a ser mayor que lo que se puede haber perjudicado, pero de todas maneras debe mantenerse alejados como precaución de niños, mujeres embarazadas, con mucha calma, siempre hay que explicarle al paciente, ya eso es muy importante, chicos, para darle confianza al paciente y seguridad. Y uno siempre con mucha, no con temor decirle las cosas, porque es distinto si yo les digo, le vamos a administrar una sustancia radiactiva en una venita, pero tranquilo, no le va a pasar nada, a que si yo le digo, mire, le vamos a introducir una sustancia, pero es radiactiva, pero no se preocupen, se fijan en cómo uno le habla al paciente, es muy importante. ¿Ya? Y ustedes siempre tienen que transmitir esa confianza, que el paciente sienta la confianza de lo que ustedes están realizando. Ah, él sabe o ella sabe, entonces yo estoy tranquilo y me hago mi examen tranquilo. Cuando uno muestra temor, ¿no es cierto? Como que es inseguro, eso se lo transmites al paciente y el paciente con ninguna confiabilidad va a hacerse el examen. Capaz que hasta diga, no, no me lo quiero hacer. Ya, entonces eso es muy importante. Bueno, como les decía yo, son hematíes marcados con tecnesio 99 metestable, o sea, los glóbulos rojos son los que se van a marcar, los glóbulos rojos del paciente. Estos vienen unos kits especiales, ¿no es cierto? Por lo cual primero se administra una sustancia al paciente que va a sensibilizar a los glóbulos rojos, se van a poder marcar y luego o sea, se sensibilizan, se agrega el tecnesio, se le administra al paciente el tecnesio y los glóbulos rojos de su torrente sanguíneo quedan marcados con el tecnesio. En el fondo lo que se le va a administrar al paciente son 20 milicurie de tecnesio 99 metestable. La forma de administración es intravenosa, siempre manteniendo todas las medidas de asepsia. Una vez que se inyecta el radiofármaco, se van a empezar a realizar la adquisición del estudio y estas va a consistir tanto en imágenes dinámicas como estáticas. Muchas veces en la primera parte tenemos la suerte que al empezar al comienzo, al hacer el examen, en la primera parte, inmediatamente se detecta el sangrado. Por tanto, ya no es necesario seguir haciendo los controles posteriores que ya les voy a indicar que se hacen. Entonces, ojo, ¿cómo marco los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos se pueden marcar in vivo o in vitro, ¿ya? Pero en realidad los servicios de medicina nuclear no tienen el sistema para sacarle sangre al paciente, marcar los hematíes y luego volver a, se necesita una maquinaria muy sofisticada, entonces lo que se hace, se utiliza el otro kit, el cual se marcan los glóbulos rojos in vivo, ¿no es cierto?, ahí en el paciente. Se le administra un medicamento que va a sensibilizar a los glóbulos rojos y posteriormente se administra el tecnesio 99 metestable y quedan marcados los hematíes. Entonces, una vez que ya se administró, voy a comenzar, ¿no es cierto?, con la adquisición de mi examen que les decía yo que es tanto con imágenes dinámicas como estáticas. Una vez que se administra el radiofármaco, en este caso el tecnesio, el paciente se ubica en decúbito supino con el detector y se van a tomar proyecciones AP y PA sobre el abdomen. Ahora, si el equipo que está, con el cual ustedes están trabajando es 2 cabezales, e inmediatamente en una adquisición voy a tener tanto la imagen AP como la PA. Si no es así, si es solamente de un cabezal, primero tomo la imagen AP y luego roto el equipo y tomo la imagen PA. ¿Ya?
La diferencia entre 1 y 2 cabezales es el tiempo que me voy a demorar. Claramente con 2 cabezales, en el caso de estudios que se deban realizar con adquisiciones AP y PA, uno en una adquisición adquiere inmediatamente ambas imágenes y en el de un cabezal tendría que rotar el equipo para tomar, ¿no es cierto?, la otra proyección. En las imágenes tanto estáticas como dinámicas se pueden utilizar acá la misma matriz de 128 por 128, a no ser que esté determinado en el servicio que en ese caso de la dinámica se va a tomar igual con 64 por 64. La primera hora de estudio, o sea, la primera adquisición que voy a hacer, que va a durar 1 hora, va a ser un estudio de 1 hora, ¿ya? Durante la primera hora. Y voy a hacer 60 frames de 60 segundos. Ya eso va a ser 1 hora de adquisición. Y esa es la primera adquisición que se va a realizar. Es una adquisición dinámica, donde ubico el detector, ¿no es cierto?, sobre la zona abdominal y voy a hacer esta adquisición dinámica. Un frame de 60 segundos por 1 hora. Es lo mismo que decir 60 frames de 60 segundos. ¿Ya? Y luego se van a ir haciendo controles. Los primeros controles también son dinámicos, a las 2, a las 4 y a las 6 horas. Y van a ser 10 frames de 1 minuto cada uno. Esos son los primeros controles. Es ideal que en esta primera adquisición o en una de estas siguientes ya se logre detectar la hemorragia digestiva. Pero a mí me tocaban pacientes que, me acuerdo que empezamos con un paciente un día viernes en la tarde, porque son estos de emergencia, y terminé el domingo en la mañana. Y ahí recién detectamos, ya la actividad que quedaba era muy baja, pero ahí se logró detectar la hemorragia de era un chiquitito como de 3, 4 años. Fue como, nunca me olvidé ese nieto porque fue eterno. Y el sábado iba cada 2 horas, cada 3 horas a tomarle imágenes a la clínica. Y cuando ya hablamos controles posteriores a las 24 horas, y ahí se van haciendo controles de una sola imagen estática de 10 minutos cada control para ojalá obtener la mayor información de la actividad que se pueda estar presentando, ya sea en el episodio o la actividad que quede ahí. ¿Ya? Entonces, la primera adquisición y los primeros controles, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8, son de estudios dinámicos. El primero, durante 1 hora se adquieren 60 frames de 60 segundos cada uno y luego controles dinámicos, ¿no es cierto?, de 10 minutos, o sea, 10 frames de 60 segundos cada uno y posteriormente, cuando ya hacemos control posterior a las 24 horas, imagen estática de 10 minutos cada una, cada imagen. Se toma una sola imagen de 10 minutos en este control posterior a las 24 horas. Una imagen estática de 10 minutos. Ya, entonces lo que yo quiero visualizar, si ustedes se fijan acá, este es un estudio de Matías Marcado, por eso veo bien, ¿no es cierto?, todas las zonas vasculares, pero yo solamente debería ver esta zona. Y como hay inhibición, yo inhibí la mucosa gástrica para que capte, ¿no es cierto?, para que capte el tecnecio, no debería haber en la zona gástrica ninguna captación, pero acá observo una gran captación. Y esta captación la puedo encontrar en cualquier fase, ya sea en la primera fase o los controles. Y esto es anormal. Y acá yo estoy observando, ¿no es cierto?, a nivel gástrico una captación, ¿no es cierto?, que yo observo acá en el abdomen, está foco hipercaptante anormal que no debería observarse y esto me está interpretando, me está indicando una zona de hemorragia digestiva. Muchas veces por esto es ideal hacer las adquisiciones, además de hacer los estudios dinámicos, en los controles en los primeros controles, realizar quizás imágenes con otras proyecciones, como yo les indicaba, laterales u oblicuas, ¿ya? Porque si justo la hemorragia está en la zona posterior a esta zona vascular que se observa, no lo voy a ver. Entonces siempre se toma, además del estudio dinámico en los primeros controles, alguna imagen oblicua o lateral para poder observar que no haya zonas de
sangramiento justo detrás de estas zonas vasculares que se observan. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con hematíes. ¿Y por qué con hematíes? Porque me da esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder hacer controles posteriores, no así con el sulfuro de coloide, que su aclarado, ¿no es cierto?, su salida, a eso nos referimos, el aclaramiento es más rápido, ¿ya? Y esto acá se hace principalmente una valoración visual del estudio. Acá no generamos ROI ni nada. Ya, pero es importante, como les pongo acá, durante cualquier fase del estudio se pueden observar vistas adicionales de diferente ángulo con el fin de aclarar imágenes dudosas, sobre todo cuando uno, y que por general se hace con hematíes, y tenemos la presencia, ¿no es cierto?, de observar las estructuras vasculares. Ya, acá la vejiga, acá el hígado, ya podemos observar. ¿Alguna duda con este estudio? No, profe. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar ahora con otro estudio que es la mucosa gástrica ectópica. Si se fijan ustedes, son exámenes no complejos, ya bastante simples y sencillos. Así es que no es tan complicada esta parte de la materia. La mucosa gástrica ectópica o divertículo de Meckel. ¿Han escuchado hablar alguna vez del divertículo de Meckel? Sí, profe, pero no recuerdo exactamente lo que era, pero sí he escuchado de Ya. ese concepto. Bueno, ¿qué es el divertículo de Meckel o mucosa gástrica ectópica? Es que hay pacientes que tienen tejido gástrico en otras zonas, por ejemplo, a nivel del intestino. ¿Ya? Esa es la mucosa gástrica ectópica, o también a nivel del esófago, muchas veces. A eso se refiere la mucosa gástrica ectópica. La mucosa gástrica está solamente en el estómago. Y a pesar de que es sistema digestivo, ustedes saben que las mucosas, ¿no es cierto?, a nivel de los intestinos es distinta. Ya, pero son pacientes que tienen tejido gástrico en otras zonas que no es solamente el estómago. Esa es la mucosa gástrica. Y muchas veces la mucosa gástrica ectópica puede ser motivo de una hemorragia en el paciente, ¿ya? Y ahí se producen hemorragias digestivas. Pero no hay que confundir un estudio con otro. Está el estudio para divertículo de Meckel y el estudio para hemorragias digestivas, pero muchas veces la hemorragia, sobre todo en los pacientes adultos jóvenes, puede deberse a la presencia de un divertículo de Meckel. Entonces, otra indicación también hay cuando hay esófago de Barrett. El esófago de Barrett es mucosa gástrica a nivel de la zona proximal del esófago. ¿Ya? Ese es el esófago de Barrett. El divertículo de Meckel propiamente tal, que es la mucosa gástrica ectópica, o también cuando hay enterorragia en los niños, también quieren ver si esto es producto de la mucosa gástrica ectópica. Pero son dos estudios distintos, uno para determinar la presencia y el sitio de la hemorragia y otro es para determinar la mucosa gástrica ectópica. ¿Ya? A veces los médicos te solicitan el examen por mucosa gástrica, pero te piden una hemorragia, entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que el tecnecio su biodistribución es donde, en una de las zonas, es la mucosa gástrica. Entonces, el radiotrazador se va a fijar en las células parietales de la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque es parte de su biodistribución. Pero en cualquier zona donde haya mucosa gástrica, ya no solamente a nivel del estómago. Si yo tengo mucosa gástrica en una porción del intestino, también voy a ver captación en esa zona. Ya, ojo con eso. O si hay mucosa gástrica a nivel del esófago, que es el caso del esófago de Barrett, también voy a encontrar captación en esa zona. O sea, en cualquier zona donde exista mucosa gástrica, independiente de la localización, ¿no es cierto?, se va a captar el tecnecio 99 metestable, el pertecnetato de sodio. ¿Por qué? Porque es parte de su biodistribución. Así como las glándulas salivales, la tiroide, también es la mucosa gástrica. Y si yo tuviera tiroide en otra zona, también se va a ir a captar en el tejido tiroideo que estuviera ectópico en otra zona. ¿Ya? Que les quede claro eso.
Entonces acá voy a necesitar un ayuno menor en el paciente, unas 2 horas, y voy a administrar al paciente, lo tengo que premedicar previamente. Porque ¿qué pasa con la mucosa gástrica? La mucosa gástrica secreta, ¿no es cierto? Entonces, capta el tecnecio y lo secreta. Entonces yo tengo que inhibir esta secreción gástrica. ¿Para qué? Para que el tecnecio, el pertecnetato de sodio que va a ser captado por la mucosa gástrica permanezca ahí y no sea secretado, y así yo pueda visualizar las zonas donde hay mucosa gástrica. Y para eso, para inhibir esa secreción, porque las células gástricas son secretoras, ¿no es cierto? Se le administra cimetidina al paciente, que es un inhibidor de la secreción gástrica. Y esta se administra por lo generalmente vía intravenosa 15 minutos antes de realizar el estudio, con ese objetivo de inhibir la secreción gástrica, y de esta manera el radiofármaco, en este caso el pertecnetato de sodio, quede en las células gástricas y no sea secretado. ¿Ya? Entonces, para eso se utiliza la cimetidina, que es un inhibidor gástrico, o puede ser otro inhibidor gástrico en caso de que en el servicio esté como protocolo determinado otro. ¿Ya? Pero el principal que se utiliza la mayoría de las veces es la cimetidina. Además, si la sospecha del estudio o la indicación es esófago de Barrett, se le indica al paciente que tome líquido, ya antes de comenzar el estudio, para eliminar cualquier actividad a nivel de las glándulas salivales, y que ¿no es cierto?, al ir secretando, porque también va a haber captación de las glándulas salivales, porque el radiofármaco va a ser el pertecnetato de sodio. Y otra zona de la biodistribución donde se va a captar, va a ser captado el pertecnetato de sodio, son las glándulas salivales. Entonces el paciente, como va a estar secretando igual tecnecio por la saliva, al tragarse puede aparecer, ¿no es cierto?, en la imagen a nivel del esófago actividad, pero producto de la dilución que generó de la actividad de las glándulas salivales que salió. Por eso se le indica y se le recomienda que el paciente tome líquido para limpiar en caso de que haya actividad producto de eso, y no de una captación de células gástricas a nivel del esófago, porque el paciente viene por esófago de Barrett. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Entonces, el radiofármaco, como ya les había indicado, es el pertecnetato de sodio, o el pertecnesiato de sodio, como quieran, se denomina de todas las formas, o simplemente tecnesio 99 metestable. Y las dosis varían, hay servicios que las ocupan con 10 milicurí, otros 20, pero más o menos por ahí va el margen de la actividad que se debe administrar. Se administra vía endovenosa, no requiere cuidados especiales, siempre nomás que no se vaya a extravasar el radiofármaco en el sitio de punción, y se comienza el protocolo de adquisición inmediatamente después de la administración del radiofármaco. Y acá vamos a adquirir imágenes dinámicas, es un estudio dinámico. Vamos a acostar al paciente en decúbito supino con el detector sobre la zona del abdomen, en caso de que sea divertículo de Meckel, o centrado en el esófago en caso de que venga por una indicación de esófago de Barrett. Vamos a realizar, el estudio dura 30 minutos y vamos a hacer 15 frames de 120 segundos cada uno, o una imagen cada 2 minutos durante 30 minutos. Es lo mismo, estoy diciendo lo mismo. 15 frames de 60 segundos cada uno, o sea, de 120 segundos cada uno, son en el fondo 15 imágenes que vamos a obtener de 2 minutos. Y el total del tiempo va a ser 30 minutos, ¿ya? Son distintas formas de indicar el estudio. Y la matriz de 128 por 128. Una vez que se finaliza el estudio, cuando hablamos de divertículo de Meckel, después de que vamos a finalizar este estudio dinámico, se va a adquirir además una imagen estática adicional en lateral, ¿ya? De 5 minutos con una matriz de 128 por 128. ¿Ya? Se toma esta imagen en lateral. Y en el esófago de Barrett también se hacen imágenes tardías. En realidad en las dos se hacen imágenes estáticas tardías, ya con las mismas condiciones. Siempre se toma una imagen lateral. Importante también tomar la imagen postmiccional. ¿Por qué? Porque una de las vías de eliminación va a ser
la vía urinaria. Por tanto, la captación de la vejiga me puede estar escondiendo justo por detrás de la vejiga que hay alguna actividad producto de un divertículo de Meckel. Por tanto, también se toma una imagen postmiccional. No requiere mayor procesamiento el estudio, solo la visualización. Y yo lo que debería visualizar es solamente observar, en este caso, en un paciente normal, observar solamente la mucosa gástrica, esta. ¿Ya? Eso debería observar en un paciente. Bueno, y aparte de la vejiga porque es vía de eliminación. Pero solamente mucosa gástrica. Pero acá, miren, observo también un foco captante a nivel del intestino y acá estaríamos en presencia de divertículo de Meckel. Acá tengo una imagen anterior, laterales, etcétera. ¿No es cierto? Acá anterior, acá lateral. Entonces está hacia la parte anterior. Bueno, lo importante es eso. Acá observo lo que yo en un paciente normal solamente debería observar este foco de captación a nivel del estómago, porque ahí es la zona de mucosa gástrica. Acuérdense que inhibimos la secreción de la mucosa gástrica, por eso está todo el tecnecio retenido en ella. Pero este paciente además presenta otro foco y acá me está indicando la presencia de mucosa gástrica ectópica, ¿ya? En este caso, como es a nivel del intestino, de divertículo de Meckel, que es la mucosa gástrica a ese nivel. Acá lo mismo. Yo comencé mi adquisición dinámica y empezó a captarse en el tejido gástrico. Pero miren, además, a la vez que estoy observando, porque va de a poco la captación, porque acuérdense que este es un estudio dinámico, administro y comienzo la adquisición. Acá esto lo que veo acá es el corazón, porque el radiofármaco, ustedes saben, vía intravenosa y el corazón y se reparte. Ya. Y observo captación a nivel del Estómago. estómago. Muy bien. Captación, pero a la vez, miren, estoy observando otra captación. Esta es la zona de la punción. Acá se extravasó un poquito el fármaco, por eso queda marcado. ¿No es cierto? Pero acá además tengo que tomar después posteriormente otra imagen, perdón, para, ¿no es cierto?, lateral para asegurarme bien y acá estaríamos en presencia de mucosa gástrica ectópica. Miren, ahí. Hay otro foco de captación anormal porque solamente debería verse aquí. Este foco, gran captación, estos focos hipercaptantes solamente a nivel del estómago. ¿Ya? Este es otro estudio. Dudas, consultas. Son como así como bien, son hartos estudios que se hacen a nivel del sistema digestivo. Ya vimos, ¿no es cierto?, lo que es el estómago, los intestinos, y ahora vamos a pasar a las vías biliares. Ya por lo general, los cintigramas de vías biliares se hacen en pacientes con ictericia, o cuando hay sospecha, ¿no es cierto?, o posible traumatismo, o estudios con pacientes colecistectomizados, pero la verdad es que estos estudios han ido en retroceso, ya los escáneres, ¿no es cierto?, están ¿no es cierto?, están entregando más información, pero es importante que igual ustedes los manejen, porque todavía hay servicios que igual los siguen haciendo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de este estudio? Es que el radiotrazador que se le administra al paciente es retirado de la sangre por los hepatocitos, ¿no es cierto?, las células del hígado, y son eliminados hacia el intestino por la vía biliar. Se administra el radiofármaco, este es sacado, retirado, captado por los hepatocitos, ¿no es cierto? Y luego, siguiendo su camino, son enviados hacia el intestino delgado vía biliar. ¿Ya? Ese es el fundamento. Se le va a administrar una sustancia radioactiva al paciente y se le van a tomar imágenes. Eso es lo que uno les explica al paciente. Y como les decía yo recién, no hay ningún problema para él, el beneficio va a ser mayor que la consecuencia que puede traer, pero sí debe cuidar, ¿no es cierto?, a los niños, a mujeres embarazadas, etcétera, a 2 metros de distancia estar de ellos.
El radiofármaco es el ácido inmunodiacético, que es conocido como dicida. ¿Ya? Ese es el radiofármaco marcado con tecnesio 99 metaestable. La dosis va entre 5 a 10 milicurie, ¿ya? Y se administra vía intravenosa. Una vez que se administra el radiofármaco, inmediatamente se comienza la adquisición de este estudio. Y este es un estudio dinámico. El paciente está en decúbito supino y dura igual media hora o una hora y se hace imágenes de 2 frames de 2 minutos o 120 segundos cada uno durante una hora. Son 30 imágenes, sí, es una hora. Sí, porque media hora es el divertido. Es una hora o 30 frames de 120 segundos cada uno, una matriz de 128 por 128, y acá sí le damos al paciente a la media hora un estímulo graso. ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos grasa? ¿Quién empieza a trabajar y quién descarga? Se descarga la La bilis, vesícula biliar ¿cierto? con La el vesícula. Entonces, por Circularidad. eso ahí se va a descargar y se va a estimular en la descarga vía biliar para que nosotros podamos observar, ¿no es cierto?, si esta vía biliar está permeable, no está obstruida, no hay algún absceso, no hay algo que esté interfiriendo con la permeabilidad de la vía biliar. Eso es lo que yo quiero evaluar. En este estudio lo que vamos a evaluar es la permeabilidad de la vía biliar. ¿Ya? Eso es lo que se va a evaluar. No requiere mayor procesamiento, ¿ya? Muchas veces se corta el estudio a los 30 minutos, se da la comida grasa y se continúa, pero otras veces ahí mismo al paciente se le da el estímulo graso. Entonces, lo que vamos a visualizar son las vías biliares, que haya, ¿no es cierto?, una actividad, que sea una captación uniforme, que se vea el paso, ¿no es cierto?, la permeabilidad de la vía biliar. Vamos a ver en un comienzo captación hepática, pero con muy rápida excreción debido, ¿no es cierto?, al estímulo graso que se le va a dar. Entonces vamos a observar, una vez que administramos el radiofármaco, ¿no es cierto?, entre los 10 a los 15 minutos iniciado el estudio, ya deberíamos ver actividad, ¿no es cierto?, de la vía biliar, ¿no es cierto?, o sea, de la vesícula, y posteriormente ya no debería pasar más de media hora que ya viéramos actividad hacia el duodeno, ya, o sea, debería verse ya el paso de la vía biliar. Hay también una pequeña parte, además de la vía biliar, también hay un porcentaje que se elimina vía urinaria, ya por lo cual vamos a observar muchas veces las siluetas renales y llene de vejiga. Acá observamos, perdón, que hay un cierto lapso de tiempo que no se ve. Esto es lo normal, que ya nosotros ya entre los 20, la media hora ya veamos paso y veamos actividad en el intestino delgado. Si pasa ese tiempo y no hay actividad es porque acá hay una obstrucción. Puede ser un cálculo, un absceso, algo que está obstruyendo el paso y por eso también está produciendo esta ictericia, ¿no es cierto?, que está este como color amarillento en los pacientes. Ya este es un estudio bastante simple también, el de vía biliar. Y hay otro estudio que se hace, que es, bueno, acá tenemos un estudio, ¿no es cierto?, una imagen. Acá al comienzo todavía no hay actividad porque recién se administró el radiofármaco y comenzamos a ver ya actividad a nivel del hígado y ya paso, ¿no es cierto?, hacia el duodeno. Y acá ya nada de actividad en el hígado y toda la actividad hacia el intestino delgado. Este es un examen normal, ¿ya? Acá, en cambio, hay un estudio, un paciente que se observa la actividad en el hígado y han pasado 6 horas desde que se le administró el radiofármaco y no hay paso, solamente se ve la vejiga. Está muy enlentecido. Algo se logra observar aquí, pero está muy lento y acá hay una obstrucción, ¿ya? Lo normal, como les mostré, es esto, que nosotros ya ya a la media hora debería estar ya bastante actividad, incluso antes. Ya entre los 20, 15 minutos, mire, ya a los 12 minutos yo ya estoy viendo actividad. Pero pasado media hora, si no hay actividad, y ahí estamos
¿no es cierto?, en un enlentecimiento o una obstrucción, como este caso que imagínense, 6 horas post administración del dicida. Y por último, chicos, vamos a ver el estudio de SPEC hepatoesplénico, o muchas veces también puede ser solamente hepático, ¿ya? Y este estudio antiguamente se hacía el estudio de hepatoesplénico con imágenes estáticas, planares, pero ¿no es cierto? Ya desde que está el estudio SPEC, que es una adquisición tomográfica de la estructura, se hace porque me entrega mucha mayor información, a pesar de que prácticamente el escáner está reemplazando estos estudios, ¿ya? Entonces, lo que se administra es una sustancia coloidal, la cual va a ser fagocitada por las células del sistema del retículo endotelial, las células de Kupffer, ¿ya? Y se va a distribuir tanto en el hígado como en el vaso, en un paciente normal, esta sustancia, este radiofármaco. Se requiere de un ayuno, aunque no es imprescindible, ¿no es cierto? Pero sí, como siempre, hay que explicarle al paciente. Acá yo puedo hacer con dos fármacos, o con el sulfuro de coloide o con el fitato. Que el fitato no es una sustancia coloidal, pero cuando yo la marco y la miro, es una sustancia transparente, es acuosa, pero al tomar contacto con la sangre, cuando yo la administro vía intravenosa, forma coloide, ¿ya? ¿Por qué tienen que ser coloides? Porque van a ser captados por las células del retículo endotelial. Van a ser fagocitadas y para eso tienen que ser coloides. Recuerden que lo vimos en los mecanismos de localización. Si yo lo hago con sulfuro de coloide, me va a dar imagen tanto del hígado como del vaso. El fitato no. El fitato solamente me muestra hígado, pero tiene la particularidad que yo puedo hacer fases arteriográficas, ¿no es cierto?, angiográficas con ese radiofármaco en ese estudio, ¿ya? Esa es la particularidad que tiene. Si yo solamente se desea evaluar hígado, con el fitato es mucho mejor que con el sulfuro de coloide. Si necesito evaluar tanto hígado como vaso, claramente se debe utilizar sulfuro de coloide. Y la administración, si es sulfuro de coloide, son 8 milicurí y si es fitato, 12 milicurí en forma intravenosa. Se comienza la adquisición, se hace un SPEC, recuerden, van a ser 64 frames de 30 segundos cada uno, o sea, va a haber 64 adquisiciones alrededor del paciente de 30 segundos cada uno, con una matriz de 64 por 64. Pero también se puede hacer una adquisición de imágenes estáticas, en caso de que no se pueda realizar, ¿no es cierto?, el SPEC. Claro que no me entrega mucha información, y si lo voy a hacer con imágenes estáticas, tendría que hacer imágenes en AP, en PA, en las oblicuas, en las laterales, todas, ¿no es cierto? Ojalá tratar de ir abarcando la mayor cantidad de adquisiciones, pero lo ideal es hacerlo SPEC, ¿ya? Pero también se puede hacer esta modalidad estática. Solamente se hace un procesamiento del SPEC, ¿ya? Es todo lo que se hace. ¿Qué es lo que yo debería observar? Debería observar una captación homogénea del radiofármaco a nivel del hígado. Siempre va a haber un poquito de mayor captación a nivel del lóbulo derecho en comparación con el lóbulo izquierdo, pero en general es una captación homogénea, ¿no es cierto?, con los bordes bien definidos del hígado. Van a haber zonas hipocaptantes que va a ser normal, que va a ser la zona del hilio hepático y de las vías biliares, bueno, y la zona de las asas intestinales, pero que no forman parte del estudio propiamente tal, ¿ya? Pero hay zonas hipocaptantes normales a nivel del hilio hepático, ¿no es cierto?, ahí en el centro y la vía biliar. Eso es normal que haya, ¿ya? Pero debería haber esta está con colores, una bien delimitada y una captación relativamente muy homogénea. Este es un estudio estático que se hizo, si se fijan, con en distintos ángulos de adquisición, pero lo ideal es el SPEC, ¿ya? Este es un estudio SPEC que no está procesado solamente en las imágenes tomográficas que se adquirieron.
No vamos a entrar en mayor detalle con el SPEC hepático porque en realidad ha estado en disminución su adquisición, pero igual es importante, ¿no es cierto?, que ustedes conozcan que existe este estudio. ¿Ya? Eso creo que es todo lo que vamos a ver hoy. ¿Alguna duda que tengan? No, profe. Bueno, cualquier duda, ustedes saben, a medida que vayan estudiando, se comunican conmigo y las vamos aclarando. Ya la idea es que vayan repasando la materia. Ustedes saben que es harta materia acá en medicina nuclear. Yo estoy haciendo un extracto, sí, no sé, de las cosas más fundamentales e importantes, pero es importante que vayan estudiando, vayan repasando, vayan viendo las clases, si es que hay dudas, consultas. Ya chicos, eso sería todo por hoy. Los dejo libres para que puedan ir a los laboratorios a los que les corresponde realizar laboratorios hoy. Les subí la última planilla que ustedes van a tener, ya Camila ya conversé con ella, así que les va a dar las instrucciones para que vayan completando esas planillas, ya con los exámenes que se van a ir observando en laboratorio, que van a ser los más fundamentales, por supuesto. Les cambié porque yo les había subido una planilla, ahora la cambié porque le hicimos una pequeña modificación de la preparación del paciente, que eso se me había quedado en el tintero. Ya, cualquier duda me la hacen saber. Ya, chicos, Muchas gracias, profesor. Hasta luego. cuídense. Hasta luego. Chao, Chao, chao.